El secreto de Daniel para el éxito en el liderazgo es el tema que trataré esta noche. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Daniel capítulo 1, le dejen una marquita ahí, porque vamos a regresar a ese capítulo, aunque leeremos un par de versículos fuera de ese capítulo. Tenía más o menos 18 años de edad. Estaba en la flor de su juventud, lleno de sueños, de deseos, de metas. Deseaba culminar su carrera universitaria y unirse al cuerpo diplomático de su país o servir en alguno de los ministerios de su gobierno. La vida se le presentaba delante de sí con grandes oportunidades. Deseaba formar un fabuloso e idílico hogar con su futura esposa, un hogar tan hermoso como en el que él vivía. Pero como muchas veces suele pasar, hermanos, así como vimos el testimonio de nuestra hermana, todos esos sueños se esfumaron. Y la realidad de la vida invistió al joven como un huracán de categoría 5. Lo sacudió hasta los cimientos como un terremoto de grado 10. Vio morir a sus padres. Fue terriblemente doloroso ver cómo hombres crueles quitaban la vida a sus seres amados. Prometida, amigos de la infancia, compañeros de la universidad, vecinos. No hubo misericordia para muchos de ellos. Nabucodonosor con su ejército había llegado y era el instrumento en las manos de Dios para derramar sus juicios sobre la impenitente nación judía. Esa grandiosa capital, Jerusalén, había caído bajo el asalto del ejército babilónico. Con los sobrevivientes, los babilónicos pues los dividieron en dos grupos. Al grupo de la clase baja los dejaron ahí en su tierra, pero al grupo de la clase alta y académica se los llevaron cautivos para su nación, para que sirvieran en su corte y a sus dioses. Esa fue la traumática juventud del profeta Daniel. Después de tener un futuro glorioso entre sus manos, todo desapareció de forma inmediata. Se troncharon todos sus sueños. Nunca se podría casar. Era el destino de los eunucos. Nunca volvería a ver a sus padres y seres queridos. Nunca volvería a su tierra y viviría prácticamente como esclavo toda su vida. Mire, cualquiera de nosotros se hubiese dado por vencido. Cualquiera se hubiese hundido en una espiral de depresión, en un estrés constante y en una ansiedad que nunca terminaría. Cualquiera se hubiera preguntado, ¿por qué a mí? Cualquiera le hubiera echado la culpa a la vida, al destino. Incluso fácilmente se le echa la culpa a Dios. Cualquiera se hubiese sentido un fracasado perenne. Pero Daniel no. Él jamás lo haría. Durante su vida el profeta Daniel triunfó. Forjó un liderazgo impresionante, a tal grado que fue nombrado entre los oficiales de mayor rango de 3 reyes: Nabucodonosor, Darío y Ciro. Además de eso, de su triunfo secular, también Daniel recibió las más grandiosas visiones que cualquier profeta hubiese recibido antes. Visiones que aún a nosotros nos ayudan en este momento. ¿Cómo lo hizo Daniel? ¿Cómo logró Daniel, prácticamente un esclavo, forjar un liderazgo fuerte? Porque no sé cómo están ustedes ahorita con los nombramientos en su iglesia, pero cuando llegan los nombramientos en la iglesia, ustedes saben que los médicos reciben más visitas de los adventistas, porque se les sube el azúcar, se les sube la presión. Ay, si me dejan. Si no, unos se preocupan porque les dejen privilegio, otros se preocupan porque no les dejan. ¿O no les pasa así?
Hermana, queremos que sea la directora de diaconía. Ay, no, pastor, director. Dije, el pastor, ¿verdad? Ven los pastores como son, ¿verdad? Como gato panza arriba se defienden hasta que la convencen. Y ahí se va el pastor y le quedó el azúcar como en 300 a la hermana. Que no quería, pero dijo que sí. Y muchas veces nos sentimos fracasados como líderes en la iglesia. Sentimos que nuestro ministerio y nuestro liderazgo no es el mejor. ¿Cómo le hizo Daniel? ¿Cómo Daniel tuvo éxito? Bueno, esta noche, ahí en el capítulo 1, así rápidamente vamos a aprender 4 principios que Daniel aplicó en su vida para ser un líder de éxito. Principio número 1, parece redundante, los principios lo son todo. Versículo 8, estamos en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, los principios son todo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así voy a ser honesto, yo los he visto, miren, los adventistas que piden la pizza ahí en la Pizza Hut y la piden de jamón. No comen chancho en la casa, pero en la Pizza Hut sí comen chancho. ¿O no? ¿Ah? Sí, he visto varios así. No, yo no como chancho de pepperoni, la pido, hermano. Y usted sabe que es el pepperoni, si es chancho. La sociedad judía era impresionante. Centraban todos sus esfuerzos en educar a los jóvenes en principios. La educación basada en principios fue parte de las reglas, de los consejos que Dios dio a su pueblo. Así lo dice Deuteronomio, el capítulo 6. Versos 6 y 7, muy conocido el pasaje, Deuteronomio 6, 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas. Se las hablarás a tus hijos. ¿En dónde? En tu casa. Cuando vayas por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La base de esos principios bajo los cuales fue formado Daniel eran los 10 mandamientos de la ley del Señor. Esos son mencionados en el capítulo anterior de Deuteronomio 6, en Deuteronomio 5. A eso se refiere el Señor cuando dice: y la repetirás a tus hijos. ¿Cuántos de sus hijos se saben los 10 mandamientos? No, pues se saben el del sábado. Pues es uno, solo es un principio. Bueno, la verdad, y usted se sabe los 10 mandamientos. Ojalá que así sea, ¿verdad? Pero no solamente saberlo, es practicarlo. Cuando las decisiones que tomamos en nuestra vida están centrados en los principios de la ley eterna del Señor, nos volvemos líderes más equilibrados, líderes más íntegros, líderes más organizados y más firmes. Y eso le pasó a Daniel. Estaba lejos de su casa, no estaba frente a sus padres y frente a la gran presión de una sociedad que iba en contra de los principios que él practicaba. Daniel se abstuvo de comer de carne en los banquetes del rey. ¿Por qué? Porque violaban los principios que él conocía. Por ejemplo, los reyes paganos acostumbraban a comer carne de animales inmundos. También posiblemente esos animalitos no los habían... Quizás los babilónicos hacían con los pollos así como hacía mi abuela, ¿verdad? La cabecita y ¡ras! Nada más. Ahogado. No coma pollo así, usted sabe que no. ¿Cómo tiene que ser el pollito cuando lo vamos a comer? Posiblemente el pollo que le ponían a Daniel ahí no era, lo más seguro que no era degollado, hermano. Y lo peor, que esas comidas, esas carnes, primero eran ofrecidas a los dioses. Era una violación directa a los mandamientos del Señor. Por eso Daniel tuvo que decir no, porque su vida estaba basada en principios. Aunque basar nuestra vida en principios muchas veces hará que nademos contra la corriente del éxito secular o lo que el mundo llama éxito, y pareciera que en lugar de estar ganando se está perdiendo. Yo felicito a aquellos muchachos universitarios que por mantenerse firmes, guardando el sábado, les toca a los pobres alargar su carrera 1 año, 2 años, para no llevar materias en sábado.
Pero qué tristes son aquellos. Yo he escuchado a algunos muchachos que dicen, van a la junta, mire, me defraternizan por favor, vi que voy a estudiar en la universidad y tengo que ir el sábado y no quiero ser hipócrita, así que eso se ha vuelto muy común en nuestras iglesias. Los hipotes pidiendo que los defraternicen porque ellos tienen que hacer lo peor. Miren, disculpen la palabra, pero los tatas alcahuetos, hombre. Ay, no, es que mi hijo tiene que prepararse. Y entonces, ¿cuáles son los principios? El cristiano que deja sus principios a un lado por alcanzar el éxito, ya se convirtió en un fracasado. Y si usted le aconseja a su hijo y le dice, no, está bien hijo, hacelo, está haciendo de su hijo un fracasado para la vida. Pero al final, miremos el caso de Daniel. ¿Le funcionó a Daniel basar su vida en principios? ¿Qué dice el versículo 19 y 20? Les leo la traducción del lenguaje actual. Estamos en capítulo 1 de Daniel, verso 19 y 20. Y el rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos un solo tan inteligente. Y primero menciona ¿a quién? A Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, los cuatro se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. O sea, Daniel y sus tres amigos juntos eran más inteligentes que todos los sabios del reino. Daniel fue fiel a los principios de la ley de Dios. Se aferró a ellos, contrario a lo que creen muchos líderes sin principios. Él se apegó a esos principios. Nunca olvidemos, hermanos, los principios nos dan seguridad, valor propio, identidad, firmeza emocional y autoestima. Los principios son una guía en el momento de tomar decisiones que nos aseguran el éxito. Es sencillo, te pusieron el examen en sábado, es simple, hay un principio, tú no vas. Ay, no, es que está difícil decidir. Entonces tuvieron el principio. Pero cuando nuestra vida está basada en los principios de la ley del Señor, las decisiones son simples, la vida no se complica. Los principios nos ayudan a desarrollar sabiduría. Si quieres alcanzar el éxito en cualquier área de tu vida, no abandones los principios de la santa ley del Señor. Número 2. Leamos los versículos 11 y 12. Capítulo 1 de Daniel, 11 y 12. Ten un equipo de apoyo. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Estaba solo Daniel cuando tomó esa decisión? ¿Ah? Tenía 3 amigos. Más adelante en el capítulo 2, esos amigos vuelven a aparecer como compañeros de oración. Es que, mis hermanos, Dios nos creó para vivir en comunidad. La misma naturaleza de Dios, un Dios y 3 personas, nos demuestra que la mejor manera de vivir nuestra existencia es teniendo apoyo de un equipo. El 26 de mayo de 1940, cuando los ejércitos de Hitler invadieron Francia, decenas de miles de soldados del ejército británico y francés se retiraron al pequeño puerto de Dunkerque. Desde ahí, la única oportunidad de escape era cruzar el Canal de la Mancha. Los barcos de la Real Marina Británica no eran suficientes para la evacuación. El mundo libre solo podía esperar la noticia de la aniquilación de aquel gran ejército, más de 300.000 hombres varados en Dunkerque. Pero entonces se produjo un milagro. De todas partes de Gran Bretaña llegaron pobres pescadores en sus botes arruinaditos, pero también llegaron los ricos, los millonarios en sus yates, y llegaron los deportistas en sus botes de carreras y de competencias. Se hizo una flota enorme que era capitaneada por hombres sin uniforme y sin armas. Cruzaron el Canal de la Mancha, que estaba infestado de submarinos y de minas alemanes. Y cuando amaneció, los primeros barcos llegaron a Dunkerque. Bajo un tupido fuego de los aviones alemanes, inició el milagro de Dunkerque.
Ese milagro duró 9 días y 9 noches, hasta que finalmente pudieron ser rescatados 338.226 soldados británicos y franceses. No muchos días después, el 18 de junio, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, en un discurso dijo: por lo tanto, aboquémonos a nuestros deberes y recuerden que si el Imperio Británico y su mancomunidad duran 1000 años, los hombres todavía dirán: esta fue su mejor hora. Si algo ayudó a los británicos a enfrentar al ejército nazi, fue su unidad. Dice la historia que Adolfo Hitler solo le tenía miedo a 2 personas: a la reina de Inglaterra. De ella dijo Hitler: es la mujer más peligrosa del mundo, porque esa mujer se dedicó a unir a su pueblo. Y a la segunda persona que le tenía miedo era al primer ministro, a Winston Churchill, porque ese hombre también se dedicó a unir a su nación. Es que necesitamos nosotros siempre de un equipo. En la corte de Babilonia, Daniel no estaba solo, tenía su equipo de apoyo. Ananías, Misael y Azarías compartían los mismos principios de Daniel y la disposición firme de mantenerse fieles a su Dios. Dios nos trajo a una iglesia llena de personas imperfectas, aquí nadie es perfecto, para que nos apoyáramos, para que nos fortaleciéramos y animáramos mutuamente. Un líder de éxito no puede vivir su vida aislado. Tu familia, tu pequeña congregación, tu iglesia, tu ministerio son el mejor equipo que Dios te ha dado para que tú puedas salir victorioso y cruzar el umbral de la eternidad, porque pronto lo haremos. Principio número 3, verso 17. Brilla en el fango. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión. ¿Qué entiende usted en ese versículo? Voy a usar esta palabra que usamos los salvadoreños, que Daniel y sus amigos eran unos topados y de repente Dios pum, los hizo inteligentes. ¿Eso quiere decir ese versículo? ¿Ah? Que eran dunditos, ¿verdad? Pero Dios así de milagro, pum, los hizo inteligentes. ¿Ah? ¿Será eso lo que quiso decir Dios? Daniel siempre buscó la excelencia, hermano. Estamos ahora en una sociedad del mínimo esfuerzo, donde queremos éxito instantáneo, hasta en nuestra iglesia. Una vez visité una iglesia, no aquí en El Salvador, y entonces me recibió un muchacho joven, un anciano de iglesia que estaba joven, y lo saludé, era segunda vez que llegaba a esa iglesia, y le digo: ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano? Aquí me dice: ahorita ando hueseando el puesto de primer anciano. Era una iglesia grandísima donde nombraban 40 ancianos, y él era un joven, pero él ya quería ser el primer anciano. Es como los pastores recién graduados, ¿verdad? Disculpen, aquí casi no hay mucho, solo el pastor Pacheco, creo. Ustedes, los pastores recién graduados y ya quieren ser presidentes, y eso es bien natural. No, se gradúan de administradores de empresa, van a la compañía a buscar y quieren de gerentes, y les dicen: no, ahorita de barrendero. Ay, no, yo no estudié para eso, para barrendero. Porque en nuestra sociedad, ahora los jóvenes se quieren jubilar a los 40 años. Pobrecito. Ay, no saben los pobres, ¿verdad? O sea, a los 40 años quieren andar por el mundo, vagando y cuidando. Ay, no. Todo lo queremos ya y sin mayor dificultad. Eso es un pensamiento diabólico, hermano. Daniel cada día se esforzaba más. Siempre oraba más, estudiaba más, trabajaba más, iba más allá de lo que se esperaba de él. Para ser 10 veces más inteligente que los demás, él tuvo que esforzarse 20 veces más. No solo se trata de fe y oración, aunque eso es lo más importante. También se trata de esfuerzo. La famosa escritora norteamericana Elena de White, en su libro Patriarcas y Profetas, en la página 486, dijo: el secreto del éxito estriba en la unión del poder divino
con el esfuerzo humano. En el pueblo de Morton, en Inglaterra, usted puede visitar un pequeño taller que está ahí, una zapatería de reparación de zapatos. A la par del pequeño taller hay una pequeña iglesia. Y la iglesia lleva el nombre del que fue dueño de ese taller, William Carey. Él era un hombre de pequeña estatura y ministro de esa pequeña iglesia, pero se convirtió en uno de los misioneros más grandes de la historia y se le reconoce como el padre del movimiento misionero moderno. A pesar de que Guillermo Carey no tuvo una educación formal avanzada, él aprendió griego y hebreo. Con esas habilidades fue capaz de traducir la Biblia a varios idiomas, a varias lenguas de los hindúes. Carey viajó a la India dejando atrás su país y sus comodidades, porque de su país nadie quería ir a predicar a los hindúes. Los cristianos decían no, los ingleses decían no, si Dios quiere convertir a los hindúes, Dios va a ver cómo le hacen. Pero Guillermo Carey se fue. ¿Saben cuánto tiempo se tardó Guillermo Carey en bautizar al primer hindú? Para que el primer hindú llegase a ser cristiano. 9 meses de usted. No, 9 años. Imagínese usted que lo manden de misionero a un pueblo y se tarda 9 años en bautizar al primero. Hay que tener perseverancia. Hay que seguir adelante. La frase que resumió el poderoso ministerio de Guillermo Carey o de William Carey fue una frase que él utilizó en un sermón que dice: espera grandes cosas de Dios, pero intenta hacer grandes cosas por Dios. William Carey entendió que nuestro Dios es majestuoso, pero que exige de nosotros lo mejor. Debemos recordar que siempre Dios está con nosotros y que para Él no hay imposible, pero también debemos estar conscientes que Dios merece nuestro servicio y con excelencia. Esto nos debe animar a brillar en medio del fango, a ser visionarios aún en medio de la oposición. Y número 4, para finalizar, versículo 21. Interesante este versículo. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Debemos aprender a vivir el presente con excelencia, dejar nuestro pasado atrás y no martirizarnos por nuestro futuro. Conocemos aquel canto que dice: ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Daniel llegó al servicio activo ante los hombres y ante Dios hasta ya entrado en año. Lo vemos con más de 80 años aún recibiendo visiones y animando a su pueblo y sirviendo en la corte. Eso es perseverar, hermano. Debemos usar todo lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para trabajar en la conquista del verdadero éxito. Dios a ti te ha dado las herramientas para que el próximo año, desde este año, tú seas un gran líder de éxito. Porque al igual que en Daniel y sus amigos, Dios ha puesto eso en todos nuestros corazones. Por internet se hizo popular la historia de fracaso y repentina fortuna de un hombre muy famoso conocido con el título de Coronel Sanders. Él es el fundador de KFC, del pollo Kentucky. Esa historia que aparece en internet dice que él fue un fracasado toda su vida, pero que de repente a los 65 años él se hizo multimillonario. No es tan así la historia, hermano. Esa historia, muchos de esos datos son falsos, porque la historia del coronel Sanders es una historia de esfuerzo. El coronel Sanders no tuvo una vida fácil, pero más
que un cuento de fortuna repentina o un golpe de suerte. Su historia en realidad habla mucho de esfuerzo y perseverancia. Cuando él tenía solo 5 años, debió enfrentar la muerte de su padre. Eso no solo significó dolor, sino que a él le iba a tocar cuidar a sus 2 hermanos. Así que a corta edad, él aprendió a cocinar, porque le tenía que dar de comer a sus hermanos. A los 12 tuvo que retirarse de la escuela para poder colaborar en la granja de la familia. Pero luego abandonó la familia porque su padrastro lo maltrataba, le pegaba físicamente, y se fue a vivir con unos tíos. A los 15 ingresó al ejército estadounidense, falsificó una partida de nacimiento para verse de mayor edad. Luego de completar su servicio militar en Cuba, allá estuvo destacado, pasó por una serie de trabajos como marino mercante, vendedor de seguros, granjero, bombero de ferrocarriles, entre otros, y en ninguno sobresalió, no tuvo éxito. Pero después de esa gran línea de fracaso, decidió dedicarse a lo que aprendió en su niñez y hacía mejor: cocinar. A los 39 años, en 1929, compró una gasolinera que estaba en quiebra. Ahí él vendía pollo frito a la gente y lo atendía en un pequeño comedor. Su fama de buen cocinero se extendió por todo Kentucky, a tal grado que en 1935 el gobernador lo nombró coronel. No coronel del ejército, ese era un nombramiento honorífico, algo así como cuando aquí en El Salvador dice que lo nombran hijo meritísimo, ¿verdad? Pues algo así era que lo nombraran coronel ahí en Kentucky, por ser un buen cocinero. Años más tarde, ya siendo famoso en todo el país, pasó algo. Construyeron una gran carretera lejos de donde pasaba la carretera donde él tenía el negocio, y entonces los carros dejaron de pasar ahí por el negocio. Y si no pasaban carros, no llegaban clientes y su negocio quebró. Logró vender la gasolinera en $75,000 y con ese dinero comenzó su negocio de pollo frito. Andaba de estado en estado ofreciéndolo hasta que finalmente la gente comenzó a comprar su receta. Y entonces él les vendía la receta así, les decía, miren, yo les voy a dar la receta, pero a condición, el nombre del negocio tenía que ser KFC, y a él le iban a dar 5 centavos por cada pieza de pollo que vendiera. Así que así comenzó a ser parte de su fortuna. Con el tiempo, en 1950, cuando él tenía 60 años, un poquito más de, perdón, a los 74 años, él vendió KFC por $2 millones. Su negocio con el que había esforzado, pero no fue un trato solamente así. Aparte de los 2 millones, en el contrato decía que a él de por vida, hasta el día que muriera, le iban a dar un salario anual de $40,000. Después, por la inflación, ese salario subió a $200,000, que en ese tiempo, hermano, $200,000 era un platal. El hombre se fue haciendo millonario. El coronel Sanders tenía una frase que decía: solo he tenido 2 reglas en mi vida. Haz todo lo que puedas y hazlo lo mejor que puedas. Es la única manera de lograr grandes cosas. Hoy, en el presente, démoslo todo. Daniel así lo hizo. Daniel fue capaz de ser un gran líder siguiendo los 4 principios que vimos esta noche. En primer lugar, los principios lo son todo. Respeta la ley del Señor, respeta los principios, enseñémoselos a nuestros hijos. Eso hará de ellos y de nosotros grandes siervos del Señor. Número 2, ten un equipo de apoyo. Tu familia, tus compañeros de la clase de escuela sabática, tus compañeros de ministerio, tu iglesia, tu pequeña congregación. No somos islas. Número 3, brilla en el fango. Esfuérzate. Da hasta lo último de ti. Y número 4, nunca te rindas. Recuerda que el futuro está en las manos de Dios. Aprendamos de Daniel, hermano. Aprendamos a ser grandes líderes para Dios. Líderes de éxito que preparen a esta iglesia y preparen a este mundo para el pronto regreso de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.